Hoy hablaremos de síndromes vestibulares, mareo y vértigo. ¿Por qué hablar de vértigo y mareo? Porque es una patología extremadamente frecuente. Los síntomas de vértigo, mareo e inestabilidad afectan hasta el 10% de la población y van aumentando a lo largo de la vida. Es un motivo de consulta frecuente en el servicio de urgencia y, sin embargo, los trastornos vestibulares periféricos son mal diagnosticados y tratados hasta en el 80% de los casos. El BPPV, que es la enfermedad vestibular más frecuente, cuando uno se retrasa en su diagnóstico y tratamiento, puede aumentar hasta al doble la probabilidad de recurrencia y aumenta mucho el riesgo de caída, sobre todo en la población de adultos mayores. Más del 15% de los pacientes que consultan al servicio de urgencia por mareo y vértigo pueden tener una enfermedad grave. El 25% de los síndromes vestibulares agudos evaluados en el servicio de urgencia corresponden a accidentes cerebrovasculares del territorio circulatorio posterior. Los accidentes isquémicos transitorios, que tienen síntomas aislados de fosa posterior, como mareo o vértigo, son mal diagnosticados en el 90% de los casos. Sin embargo, el examen físico, aplicando el protocolo de Hintz, permite diferenciar en un síndrome vestibular agudo periférico de central, incluso con mayor sensibilidad que una resonancia magnética precoz. El equilibrio es un fenómeno motivo de consulta de vértigo y mareo. Usualmente antes nosotros nos preguntábamos si esto era causa periférica o central, y así los tratábamos de dividir. Hoy en día, en realidad, los síndromes vestibulares se clasifican según su perfil temporal, sus gatillantes y sus síntomas asociados. Así, en el perfil temporal, lo más importante frente a un paciente va a ser saber, ¿es este el primer episodio o ha pasado antes? ¿Cuánto dura el síntoma? En los gatillantes, ¿es esto espontáneo? ¿Sucedió sin que yo hiciera nada? ¿O es provocado? ¿Fue después de haber hecho algo? ¿Y qué síntomas vienen con el vértigo o el mareo? Hipoacusia, cefalea, fotofobia, diplopia. Según entonces el perfil temporal, existen 3 grupos de síndromes vestibulares: los episódicos, los agudos y los crónicos. Una vez que yo sé de qué síndrome vestibular estoy hablando, los voy a dividir según su gatillante, en espontáneos o provocados. Entonces, si yo estoy frente a un paciente que tiene un síndrome vestibular episódico espontáneo, ese paciente puede tener una enfermedad de Meniere, una migraña vestibular, una paroxismia vestibular, un trastorno de pánico, accidentes isquémicos transitorios, etc. En cambio, si este paciente tiene un síndrome vestibular episódico provocado, voy a estar frente a un probable BPPV, un síndrome de disencia del canal semicircular superior, una fístula perilinfática, un vértigo posicional central y así. En el grupo del síndrome vestibular agudo, en el segmento de los espontáneos voy a tener las neuronitis vestibulares, los accidentes cerebrovasculares de fosa posterior, mientras que en el grupo provocado va a haber una historia evidente de algo que inició el síntoma, como una fractura temporal, un barotrauma, una intoxicación por algún medicamento o algún fármaco. En el grupo de los crónicos vamos a encontrar la vestibulopatía bilateral, la vestibulopatía unilateral no compensada, el mareo perceptual postural persistente, la degeneración cerebelosa. Ustedes, como médicos de APS, ¿qué deben preguntarse frente a un paciente que consulta por vértigo o mareo? Lo primero es, ¿qué preguntas debo realizar para determinar la causa del vértigo? ¿Qué debo buscar en el examen físico? ¿Qué exámenes me pueden ayudar en el diagnóstico? Ahora, ¿qué preguntas debo realizar? Primero, identificar el síntoma. Segundo, y extremadamente importante, ¿es el primer episodio o ha pasado antes? ¿Fue espontáneo o provocado? ¿Cuál es la duración de cada evento? Y por evento se refiere al síntoma en sí. No importa cuántas veces ocurre en el día, sino cuánto dura cada evento. ¿Qué síntomas hay asociados también? Entonces, en la identificación del síntoma,
vamos a tener que vértigo es la sensación de movimiento cuando no está ocurriendo un movimiento. Y esto puede ser vértigo giratorio si las cosas giran, pero también horizontal si se mueven hacia adelante o hacia atrás o hacia los lados. Es lo que se llama el vértigo interno. El mareo, en cambio, es la sensación de perturbación o disminución de la orientación espacial y no involucra un movimiento. Los síntomas visuvestibulares son producidos por la interacción del sistema visual con el sistema vestibular y aquí va a aparecer la visión borrosa y la sensación del movimiento del exterior, que es conocido como el vértigo externo. Los síntomas posturales son los relacionados con la estabilidad postural y son en posición vertical, parado, sentado o caminando, y acá el paciente se va a quejar de inestabilidad. Antiguamente se tendía a pensar de que si el paciente consultaba por mareo, entonces estábamos frente a una patología central o metabólica, mientras que si el paciente consultaba por vértigo, era de oído. Hoy sabemos que eso está mal y que en general, y sobre todo en el escenario del síndrome vestibular agudo, son sinónimos. ¿Y qué es lo importante? Recuerden siempre, primero preguntarse, ¿es el primer episodio o ha pasado antes? Si la respuesta es ha pasado antes, entonces yo voy a estar frente a un síndrome vestibular episódico. La siguiente pregunta tiene que ser, ¿fue de inicio espontáneo o fue secundario a algo provocado? Si el paciente tiene un cuadro episódico de inicio espontáneo, después yo me voy a ir a caracterizar la duración del síntoma. Si el síntoma sin parar dura segundos a minutos, yo voy a estar frente probablemente a una paroxismia vestibular o un accidente isquémico transitorio. En cambio, si el paciente tiene cuadros episódicos, espontáneos, de minutos a horas, voy a tener probablemente una enfermedad de Meniere o una migraña vestibular. En cambio, si el paciente tiene cuadros episódicos, pero que son provocados, voy a preguntar qué es lo que los provoca. Si es un cambio de posición y la crisis dura segundos, probablemente ese paciente va a tener un BPPV. En cambio, si la crisis dura minutos o horas y fue después de un cambio de posición, probablemente estoy frente a un vértigo posicional central. En cambio, si el estímulo que provocó el síntoma de mareo o vértigo fue hacer fuerza o un ruido intenso, puede estar frente a un síndrome de dehiscencia del canal semicircular superior o una fístula perilinfática. En el caso que la respuesta del paciente en la primera pregunta haya sido «¿es la primera vez que me pasa?», voy a ir de nuevo a la siguiente pregunta, que es si es espontáneo o provocado. Si el paciente responde que es espontáneo y la crisis dura generalmente horas a días, voy a estar frente al escenario de una neuritis vestibular o un accidente cerebrovascular de fosa posterior. En cambio, si es provocado, generalmente va a haber una historia evidente que lo haya provocado, como un trauma, un barotrauma o el consumo de alguna toxina o medicamento. Ahora, siempre tengan presente que todo cuadro episódico va a tener su primer episodio, por lo tanto podríamos estar frente al debut de un BPPV, una migraña vestibular o una enfermedad de Meniere. Ahora, ¿qué es importante para ustedes como médicos de atención primaria en salud? Estas 5 enfermedades. Y ustedes deben saber el diagnóstico y tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno, el diagnóstico y tratamiento de la migraña vestibular, el diagnóstico y probablemente un poquito del tratamiento de la enfermedad de Meniere. En los síndromes vestibulares agudos es muy importante que ustedes sepan el diagnóstico y tratamiento de la neuronitis vestibular y el diagnóstico del accidente cerebrovascular de fosa posterior. Y son estas enfermedades las que veremos ahora. En los síndromes vestibulares episódicos provocados tenemos el vértigo postural paroxístico benigno. Y este es un vértigo producido por el cambio de posición de la cabeza y es un vértigo intenso, pero de corta duración. Es por lejos la causa más frecuente de vértigo en la población y su incidencia puede llegar hasta un 10% durante la vida. Puede pasar solo, pero eso se puede demorar días o meses y tiene una alta recurrencia. La fisiopatología se debe a que las otoconias que están en las máculas del utrículo y del sáculo se sueltan y empiezan a andar en los canales. Y al andar en los canales
mueven la endolinfa, lo que genera el nistagmo y el vértigo. La clínica va a ser un vértigo producido por cambios de posición. Es un vértigo que dura segundos, pero es muy sintomático, causa náuseas y vómitos. Y el nistagmo que nosotros vemos se caracteriza porque tiene latencia. No va a producirse de forma inmediata, sino que se demora. Va a tener paroxismia, empieza de a poco y va aumentando en intensidad. Es reversible, fatigable. Yo probablemente lo voy a encontrar más frecuente en la mañana que en la tarde y dura menos de un minuto, por eso son crisis cortas. Entonces acá vemos el video de un típico BPPV del canal posterior derecho. Ahora, dentro de las causas tenemos causas idiopáticas, traumáticas, secundarias a inflamación del nervio vestibular, metabólicas, hipertensión, diabetes. Por lejos, generalmente son idiopáticas. Las otoconias pueden estar adheridas a la cúpula, que está en el sector más ancho de los canales semicirculares, o sueltas en el canal. Lejos, lo más frecuente es que estén sueltas en el canal y esto se llama canalolitiasis. Pueden estar en cualquiera de los canales semicirculares o en más de uno, pero por lejos el más frecuente es que se esté en el canal posterior y que sea la canalolitiasis del canal posterior. Y esto es lo que ustedes deben saber. Ahora, una vez sospechado el BPPV, ¿cómo se diagnostica? Con la maniobra de Dix-Hallpike. Y esto es una maniobra en la cual yo siento al paciente, le giro la cabeza en 45 grados y lo dejo recostado con cabeza colgando. Puedo esperar 10, ojalá 30 segundos y voy a ver si se gatilla el nistagmo. Luego lo voy a sentar y va a revertir el nistagmo. Si yo giro la cabeza hacia la derecha, como en el video, estoy viendo el canal posterior derecho y a la izquierda el canal posterior izquierdo. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a ver en los ojos del paciente? Este paciente, al sentarlo al lado izquierdo, voy a ver latencia, se demora y de repente empieza a gatillarse el nistagmo. Y es un nistagmo geotrópico, va hacia la tierra, paroxístico, aumenta y va a desaparecer. Se fatiga. Al sentarlo va a revertir. ¿Qué es importante que tengan claro? Este paciente sentado no presenta nistagmo, no tiene nistagmo espontáneo, sino que es al acostarlo que yo lo genero y por eso es un nistagmo provocado. Una vez diagnosticado, se trata. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento del BPPV del canal posterior son las maniobras de reposición de partículas y la maniobra más efectiva es la maniobra de Epley. Esta comienza girando la cabeza hacia el lado afectado. Voy a girarla a 45 grados y voy a dejar caer al paciente con cabeza colgando. Ahí se va a generar el nistagmo y luego yo voy a girar la cabeza 90 grados hacia el otro lado. Voy a esperar, generalmente cada posición se espera un minuto y luego en la tercera posición voy a apoyar por completo, en este caso en el lado izquierdo, mirando la cabeza hacia abajo. Muy importante, cabeza colgando. Una vez completado esa etapa, voy a pedirle al paciente que baje sus piernas y lo voy a sentar. Muchas veces cuando se sienta el paciente, la caída de las otoconias al utrículo causa una ráfaga de vértigo, así que es importante estar atento para agarrarlo. Es una maniobra extremadamente efectiva, hasta un 90% de efectividad. Pueden encontrar videos tutoriales fácilmente en internet. Adjunto a esta presentación hay una serie de papers que pueden revisar donde hay más detalles de las maniobras y de los diferentes tipos de BPPV. Ahora hablaremos de los síndromes vestibulares episódicos y de inicio espontáneos, de la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es un síndrome caracterizado por crisis recurrentes de vértigo que es espontáneo, asociados a hipoacusia, que es una hipoacusia sensorio-neural unilateral y que es fluctuante, asociada a tinnitus y plenitud óptica. De inicio entre los 30 a 70 años, tiene una incidencia variable y puede ser bilateral hasta en el 35% de los casos.
La fisiopatología es una hidropesía endolinfática y esto puede ser ya sea por un aumento de la producción de la endolinfa o una disminución en la reabsorción. Existen criterios diagnósticos y que el documento está adjunto con esta diapositiva, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que ustedes tengan claro que es un cuadro episódico, pasa varias veces, que es de inicio espontáneo. La duración de la crisis del vértigo en sí es de minutos a horas y que el síntoma asociado en este caso va a ser síntomas auditivos, hipoacusia, plenitud óptica, tinnitus. El examen físico es variable y va a depender si yo pillo al paciente en crisis o no. Si no está en crisis, probablemente va a ser un examen físico normal, pero si está con crisis, es probable que vea un nistagmo espontáneo y que al realizar la prueba de Romberg va a lateralizar hacia el lado de la lesión. Por ejemplo, si el paciente tiene un Meniere del oído derecho, yo puedo encontrar un nistagmo irritativo que va a batir la fase rápida al mismo lado de la lesión, o yo puedo encontrar un nistagmo parético, en el cual el nistagmo va a ir con la fase rápida alejándose de la lesión. ¿Qué exámenes de laboratorio les pueden ayudar a ustedes en el diagnóstico? En el caso del octavo par, la parte fundamental es la audiometría. Y acá lo que yo voy a ver es una hipoacusia sensorio-neural que es asimétrica. Tengo el oído sano, que es el oído izquierdo, y voy a tener el oído derecho, que va a tener una pérdida de audición en los tonos graves, una hipoacusia ascendente con una buena discriminación. En la prueba calórica voy a ver que en una persona sana, sin enfermedad de Meniere, la respuesta a la estimulación térmica es simétrica en un oído con respecto al otro. En cambio, en un paciente con una enfermedad de Meniere en el oído, por ejemplo, derecho, voy a tener una menor respuesta calórica frente al estímulo y eso se va a traducir en una hipofunción o paresia vestibular. El tratamiento de la enfermedad de Meniere, primero deben saber de que deben derivarlo al otorrino, pero mientras ocurre esta derivación, deben tomar las medidas de restricción del consumo de sal, el uso de diuréticos como la hidroclorotiazida y también pueden usar un antivertiginoso que es la betahistina y hay pacientes que andan bastante bien con estas medidas. Ahora, una vez derivado al otorrino, el otorrino va a optar por medicamentos de inyección intratimpánica como los corticoides o la gentamicina que pueden evitar las crisis de vértigo. Ahora, dentro de los síndromes vestibulares episódicos espontáneos está la migraña vestibular. La migraña vestibular afecta hasta el 1% de la población. Es una causa muy frecuente de consulta en los centros dedicados al vértigo. Afecta más a mujeres que a hombres, con una edad promedio de presentación entre los 30 y los 40 años. Existe una importante sobreposición con la enfermedad de Meniere y el BPPV. Por ejemplo, la comorbilidad de la enfermedad de Meniere y de migraña vestibular es bastante alta. 25% de los pacientes cumple criterios para ambas enfermedades. Casi el 40% de los pacientes con migraña vestibular tienen síntomas sugerentes de enfermedad de Meniere y casi el 50% de los pacientes con enfermedad de Meniere tienen cefalea. También, como la enfermedad de Meniere, existen criterios diagnósticos para la migraña vestibular y que están adjuntos con esta presentación. Sin embargo, ¿qué es lo importante para ustedes de saber? De nuevo, que es un cuadro episódico, que es de inicio espontáneo, que la duración del síntoma sin parar del vértigo o mareo es de minutos a horas, pero a diferencia del Meniere, acá los síntomas asociados van a ser cefalea, fotofobia, fotopsias, sonofobia. Muchas veces la cefalea es antes, durante o después de la crisis de vértigo e incluso puede ser en un paciente que tuvo antecedentes en la juventud de sufrir de migraña, que luego ya no tiene migraña y que después empieza con los cuadros vestibulares. El examen clínico y del laboratorio generalmente es normal, a menos que yo encuentre al paciente en crisis. Y si yo veo al paciente en crisis, en el examen físico voy a poder encontrar un nistagmo espontáneo que va a poder tener características periféricas, centrales o mixtas. Y muchos de estos pacientes van a tener
una prueba calórica alterada. Así que generalmente lo que ayuda más a diferenciarlo de los Meniere es que estos pacientes no tienen caída en la audiometría sensorio-neural. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la migraña vestibular? El mismo tratamiento de cualquier migraña dolorosa. Voy a tomar medidas generales, evitar factores gatillantes, reducción de la cafeína y del alcohol, ejercicio físico regular, comidas regulares, higiene del sueño, ejercicios de relajación. Puedo optar por tratamientos profilácticos con flunaricina, beta bloqueadores, el propanolol anda muy bien, antidepresivos, sobre todo la amitriptilina, antiepilépticos, el topiramato de primera elección o el magnesio. Si el paciente no responde en 3 meses, entonces yo debo derivarlo. ¿Y a quién? Tanto al neurólogo como al otorrino. En una crisis aguda, puedo usar metoclopramida con antiinflamatorios no esteroidales y paracetamol. Y si no hay respuesta, puedo usar triptanes asociados. Descansemos un poco y ahora viene un grupo muy importante de síndromes vestibulares, que son los síndromes vestibulares agudos. Primero, la neuronitis vestibular, que es un vértigo producido por un desbalance en la actividad vestibular tónica. Un nervio vestibular de un oído deja de funcionar bruscamente, no tiene hipoacusia, no tiene tinnitus. Con una edad de presentación entre los 30 y los 60 años, también es una consulta frecuente en los centros de vértigo y tiene una incidencia de 3,5 casos por 100.000 personas. No va a diferenciar entre hombres y mujeres y tiene una recurrencia de entre un 1 a un 10%. Sin embargo, es muy frecuente que después de una neuritis vestibular el paciente pueda presentar un BPPV secundario. La etiología es infecciosa versus vascular y se cree que ocurre una reactivación de virus neurotrópicos en el nervio y en el ganglio vestibular, principalmente los virus herpes simple y zóster. La clínica va a ser de un vértigo de horas a días de evolución. Es un vértigo intenso, con inestabilidad, náuseas y vómitos, pero no va a tener síntomas neurológicos, las 5D de la muerte: disfagia, disartria, disfonía, dismetría ni diplopia, y no tiene hipoacusia. En el examen físico, acá yo voy a encontrar un nistagmo espontáneo que va a ser horizontal y que va a batir a un solo lado y alejándose de la lesión, y que va a cumplir una ley, que es la ley de Alexander, que significa que aumenta hacia la fase rápida del nistagmo. En este caso, el nistagmo es hacia la izquierda, cuando mira a la derecha disminuye, a la izquierda aumenta. Cumple la ley de Alexander. Y además es un nistagmo que va a disminuir con la fijación. Entonces acá en el video vemos cómo está cumpliendo la ley de Alexander. Hacia la derecha casi no lo veo, bate a la izquierda. Voy a prender ahora la luz y el nistagmo va a disminuir. ¿Ven? Ahí disminuyó. Luego voy a hacer la prueba de impulso cefálica. Y la prueba de impulso cefálica son giros bruscos, cortos, que ven la estabilidad del reflejo vestíbulo-ocular. Un reflejo vestíbulo-ocular sano mantiene fija la mirada sin importar hacia dónde yo gire o qué tan rápido yo mueva la cabeza. Cuando yo tengo una neuritis vestibular, cuando yo gire hacia el lado de la lesión, voy a tener que los ojos van a acompañar al movimiento de la cabeza y se va a generar una sacada correctiva. Entonces, en este paciente que tiene una lesión del oído derecho, los ojos acompañan a la cabeza y ocurre una sacada correctiva. Lo normal es que sin importar qué tan rápido yo mueva la cabeza, los ojos no se muevan. Entonces, esta paciente tiene también una neuritis del oído derecho. Giro la cabeza a la izquierda, los ojos se mantienen estables. Giro a la derecha, los ojos se van con la cabeza, sacada correctiva. Izquierda, normal. Derecha, sacada. Neuritis del oído derecho. En la prueba de Romberg voy a tener que el paciente va a caer hacia el lado de la lesión, y en la prueba de Unterberger
también el paciente va a ir girando y se va a desplazar hacia el lado de la lesión. No se queda quieto en su lugar. Entonces va a ir girando el paciente. Dentro de los exámenes de laboratorio está el conocido octavo par, pero también hay ahora unos exámenes más modernos que son el video impulso cefálico y los potenciales miogénicos vestibulares. Ahora, en la prueba del octavo par, lo que yo voy a ver es algo semejante a lo que se veía en la enfermedad de Meniere, que es una asimetría en la prueba calórica, con una paresia vestibular. En este caso se ve, ¿cierto?, del lado derecho. La prueba de impulso cefálico mide la indemnidad del reflejo vestíbulo-ocular y es como la gráfica del impulso cefálico. Entonces, lo normal, como les decía, es que cuando yo muevo la cabeza, que está representada acá hacia la izquierda por el color azul y hacia la derecha por el color rojo, no importa qué tan rápido yo lo mueva, siempre el ojo hace un movimiento en espejo con respecto a la cabeza y se superpone. En cambio, cuando yo tengo una neuritis vestibular, el ojo no va a poder alcanzar la velocidad de la cabeza, se va a desplazar con ella y va a producir una sacada correctiva. Y eso se va a traducir en una disminución de la ganancia del reflejo y en la presencia de sacadas correctivas. Existe otro examen de laboratorio que son los potenciales miogénicos vestibulares. Y acá lo que voy a poder ver es la ausencia de una respuesta o la asimetría, que hayan complejos más bajos. Todo esto son exámenes que apoyan el diagnóstico de una neuritis vestibular. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? En la urgencia, ustedes van a tener que hidratar al paciente. Pueden usar antieméticos como metoclopramida, ondansetron. Pueden usar sedantes como benzodiazepina, clorpromacina. Hacia el domicilio voy a mandar un reposo. Puedo usar antivertiginosos y acá es muy importante que uno no debe usar antivertiginosos por más de 5 días. Voy a usar corticoides y voy a indicar rehabilitación vestibular. Existe evidencia de alta calidad que apoya el uso de corticoides como tratamiento de la neuritis vestibular y esto está basado, por ejemplo, como en este paper en el cual fue un estudio prospectivo randomizado con 4 grupos, uno placebo, uno solo con corticoides en altas dosis, uno solo con antivirales y otro con corticoides más antivirales. Lo que se vio al año de seguimiento es que los pacientes que mejoraron tanto en el resultado de exámenes como en sintomatología fue el grupo que usó el corticoide y el grupo que usó el corticoide con el antiviral. Pero si se fijan, el porcentaje de mejoría es semejante en el grupo que usó corticoides con el corticoide y con el antiviral, mientras que el antiviral solo es muy parecido su respuesta al placebo. Por eso sabemos que la metilprednisolona o el corticoide por sí solo mejora la recuperación vestibular a largo plazo y que en realidad el uso de antivirales en la neuritis vestibular no está indicada. La rehabilitación vestibular son ejercicios que a través de la adaptación, sustitución y habituación permiten realizar la compensación vestibular, que va a permitir estabilizar la mirada, estabilizar la postura, mejorar el síntoma del vértigo y mejorar las actividades de la vida diaria. Son diferentes ejercicios que también pueden encontrar en internet, pero por lejos el más importante es el ejercicio del reflejo vestíbulo-ocular, en el cual yo le pido al paciente que extienda, fije la vista en un objeto y mueva la cabeza haciendo cambios bruscos, como el impulso cefálico. Ahora también dentro de los síndromes vestibulares agudos está el accidente cerebrovascular de fosa posterior. El 20% de los accidentes vasculares es de fosa posterior. De estos, el 45 al 70% puede tener vértigo o mareo. El 20% de estos se va a presentar solo como un síndrome vestibular agudo. Y ustedes en urgencia van a estar con la duda sobre si este paciente va a tener un accidente cerebrovascular de fosa posterior o una neuritis vestibular. Para solucionar esta duda es que aparece el famoso HINS. ¿Y cuál es el problema? El 25% de los síndromes vestibulares agudos son accidentes cerebrovasculares de fosa posterior. El 20% de los síndromes vestibulares agudos tienen síntomas neurológicos focales, o sea, el resto no es evidente.
El escáner de cerebro tiene una mala sensibilidad para el diagnóstico de accidentes cerebrovasculares de fosa posterior. La resonancia tiene una alta sensibilidad, pero es cara y no está disponible en todas partes. Para solucionar este problema es que aparece el HINS. Y el HINS se basa desde una publicación del Stroke, que es una mnemotecnia donde HI significa el Head Impulse. Y la primera prueba es la prueba de impulso cefálico, que ve el reflejo vestíbulo ocular. Entonces, en un paciente con una neuronitis vestibular, el impulso cefálico va a estar alterado. Entonces, acá tenemos un paciente que tiene un nistagmo espontáneo a la izquierda. Eso significa que tiene una lesión del nervio derecho. Al hacerle el impulso cefálico a la izquierda, los ojos se mantienen estables, no se mueven. En cambio, si yo giro la cabeza a la derecha, presenta una sacada correctiva. Eso es un impulso cefálico alterado y es esperable en una neuronitis vestibular. Sin embargo, los pacientes con un vértigo agudo, con accidente cerebrovascular de fosa posterior, a pesar de tener nistagmo, tienen impulso cefálico normal, como ven en este caso. Este paciente tiene un nistagmo espontáneo y sin importar la velocidad en que ustedes le mueven la cabeza, sus ojos no se mueven. Después viene la N, y la N es de nistagmo. El nistagmo característico de la neuritis vestibular es unidireccional, horizontal, que cumple la ley de Alexander, que eso significa que aumenta hacia la fase rápida y que disminuye con la fijación. Este paciente tiene un nistagmo espontáneo a la izquierda, ¿cierto? O sea, tiene una lesión del oído derecho. En cambio, el nistagmo de un accidente cerebrovascular va a ser multidireccional. Y acá el más típico es el nistagmo evocado por la mirada, en el cual el paciente mira a la derecha, nistagmo a la derecha, mira a la izquierda, nistagmo a la izquierda. Nistagmo multidireccional o evocado por la mirada, eso es central. Veámoslo con más aumento. Entonces, mirada central no tiene nistagmo, mira a la derecha, nistagmo a la derecha. Mirada central no tiene nistagmo. Mira a la izquierda, nistagmo a la izquierda. Nistagmo evocado por la mirada, síndrome vestibular agudo, sinónimo cerebro. Y la TS es el test of skew o el test de cobertura. Y yo lo que voy a pedirle al paciente es que fije la mirada en mi nariz y voy a ir alternando, tapando un ojo contra el otro y me voy a fijar que no hayan correcciones en el eje vertical. Muchos pacientes corrigen de forma horizontal y eso es normal o es tener un estrabismo latente. Lo que no deben hacer es corregir vertical. Si corrigen vertical, eso es malo, eso es cerebro. Por ejemplo, como esta paciente. Le tapo el ojo derecho, el ojo izquierdo baja, el ojo derecho sube. Ojo izquierdo ahora baja, ojo derecho sube. Eso es un test de skew alterado y eso es sinónimo de accidente cerebrovascular en el escenario de un síndrome vestibular agudo. Entonces, lo que se vio en este paper que por primera vez presentó el HINS es que se siguió de forma prospectiva a pacientes que consultaron por un síndrome vestibular agudo puro, sin ninguna otra sintomatología, y se les hizo resonancia, se los hospitalizó, examen físico completo neurológico, otoneurológico. Y lo que se vio que en el escenario del síndrome vestibular agudo es muy poco probable encontrar en estos pacientes síntomas neurológicos evidentes como disfagia, disartria. En cambio, estos signos oculares sutiles tenían una alta sensibilidad diagnóstica en el grupo de causas centrales. Si lo llevamos a una tabla resumen, tenemos que la sensibilidad, por ejemplo, de encontrar signos neurológicos evidentes para diferenciar en un síndrome vestibular agudo central de periférico es solo de un 20%, muy baja. Cualquier signo obvio, 60%. Incluso una resonancia magnética las primeras 48 horas, 88%. En cambio, tener un HINS alterado o peligroso tenía un 100% de sensibilidad y un 96% de especificidad, lo que da un likelihood ratio de más de 25. Veamos
Ahora sí lo entendiste. Una mujer de 35 años, sin antecedentes mórbidos, consulta en el servicio de urgencia por un cuadro de 10 horas de evolución de vértigo rotatorio de inicio súbito mientras estaba trabajando. No refiere hipoacusia ni tinnitus. Niega cefalea, diplopia, disfagia, disfonía y dismetría. Primero, ¿qué grupo sindromático de enfermedad vestibular corresponde? Perfecto, es un síndrome vestibular agudo espontáneo. Usted sabe que es un síndrome vestibular agudo, así que inicia el examen físico con el protocolo HINTS. El resto del examen neurológico es normal. La paciente tiene un nistagmo horizontal, unidireccional a derecha. Un test de cobertura normal, no refija. Este es su impulso cefálico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Perfecto, accidente vascular de fosa posterior. Un impulso cefálico normal en el escenario de un síndrome vestibular agudo con nistagmo es sinónimo de patología de cerebro, no de oído. Entonces, el HINTS en las primeras horas del vértigo agudo es incluso mejor que la resonancia. ¿Qué cosa nos va a preocupar? Un impulso cefálico normal, un test de cobertura con refijación vertical o la presencia de un nistagmo alternante bidireccional. Basta que una de estas partes esté alterada para que yo piense que esto es cerebro. Pero alto, porque hay una excepción, y es el infarto de la AICA. Porque los infartos de la AICA se van a presentar exactamente igual que una neuritis vestibular. Pero acá aparece el HINTS Plus, y el HINTS Plus le suma la presencia de hipoacusia. Entonces, un síndrome vestibular agudo que tiene además hipoacusia, deben pensar primero que es un infarto de la arteria cerebrosa anteroinferior antes que pensar que es el oído. Espero que se haya entendido. Ahora saben qué preguntas deben realizar, qué deben buscar en el examen físico y qué exámenes les puede ayudar. Recuerden, el BPPV es la causa más frecuente de vértigo y tiene un tratamiento muy efectivo y que no pasa por medicamentos. Los corticoides son efectivos en el tratamiento de la neuritis vestibular y los antivirales no se ocupan. Existen variados tratamientos para la enfermedad de Meniere y probablemente los que tienen mejor evidencia son los corticoides intratimpánicos y el uso de gentamicina, pero eso es por parte del otorrino. Un HINTS negativo, que se refiere a un HINTS normal, descarta un accidente cerebrovascular del territorio posterior mejor que una resonancia magnética nuclear durante las primeras 24 o 48 horas. Y la rehabilitación vestibular es un tratamiento seguro y eficaz para el síntoma del vértigo, mareo e inestabilidad. Les dejo acá las abreviaciones de lo que se usó en la presentación y la bibliografía. El cual interactúa el sistema visual, propioceptivo, vestibular y se integra todo al nivel del cerebro. La falla en cualquiera de uno de estos puntos va a generar